Hola, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta actividad que lleva adelante nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En el día de la fecha van a disertar y va a coordinar 3 docentes de esta casa de estudios. Le voy a ceder la palabra a la señora decana, la doctora María Fernanda Vázquez. Buenas tardes, decana. Hola, muy buenas tardes, Fabio, muchas gracias. Bueno, especialmente para saludar, en primer lugar, a nuestros expositores invitados del día de hoy, dos queridos profesores y de moderadora también una querida profesora, la doctora Claudia Dávalos y el doctor Roberto Fernández y el doctor Adrián Tenca, que hoy nos van a acompañar. En primer lugar, excusar a la colega, a la doctora María Laura Altamiranda, que no ha podido sumarse a la actividad por un tema personal, un tema de salud de un familiar, y le mandamos un cordial saludo. Con seguridad vamos a invitar a la doctora para una nueva actividad. Y expresar que, bueno, surgió el interés y la demanda de abordar este tema. Nosotros sabemos muy bien que en diversas asignaturas y particularmente en Derecho Penal Parte Especial, este tema se ha charlado, se ha conversado, se ha discutido. Recientemente en los medios de comunicación han surgido estas temáticas y nos parece interesante poder abordarlas, no solamente desde el punto de vista estrictamente jurídico, que tiene que ver con la formación de nuestros estudiantes y también la actualización permanente de graduados, de docentes, sino también con aportes al debate que toda universidad es un ámbito propicio, es el ámbito natural para discutir, para debatir, y en función de esto, para en esta tarde poder poner un poco de claridad sobre este tópico que tiene que ver con la legítima defensa. De modo tal que quiero felicitar al equipo de extensión universitaria, no solamente por la organización de esta actividad, sino también por todas las actividades que se vienen organizando desde que se declaró la pandemia y pasamos a esta modalidad virtual, modalidad que ha llegado para quedarse, porque no tenemos ninguna duda que vamos a seguir durante muchísimo tiempo trabajando esta modalidad, porque nos ha demostrado que es cómoda y que es fructífera para todos. Y podemos estar analizando un tema, debatiendo, estudiando, y cada uno haciéndolo desde la comodidad de la oficina, desde la comodidad de su casa. Y eso es lo que hemos aprendido, que nos está dejando un aspecto positivo de esta pandemia. De modo tal que esta modalidad ha llegado para quedarse y nuestra facultad va a continuar ofreciendo intensamente estas actividades. Y lo digo intensamente porque aprovecho a compartir con ustedes, y sé que me voy a otra rama del derecho, pero estamos este mes cumpliendo una fecha especial que tiene que ver con el aniversario del nuevo Código Civil y Comercial, y estamos llevando adelante una serie de conferencias todos los días, específicamente y llevadas adelante por muchos profesores de la casa sobre este tema, de modo tal que vamos a tener en nuestra agenda todos los temas que son de interés para nuestra comunidad jurídica, pero también de interés para debatir hacia el interior de nuestra comunidad. Porque como siempre decimos, es una universidad de trabajadores, una universidad con una profunda inclusión en nuestro territorio y porque nos parece importante poder debatir y discutir estas cuestiones. Así que felicito nuevamente a nuestros expositores, no tengo dudas que va a ser una charla muy interesante para todos, para todas, y saludar muy especialmente a cada uno de los asistentes, que veo que hay muchos docentes, muchos graduados, también muchos estudiantes. Así que muchísimas gracias, y ahora sí, doctora Claudia Dávalos. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, les doy la bienvenida también. Quiero agradecer a la doctora Fernanda Vázquez, la decana, al doctor Fabio Arce, que me convocaron en este rol de moderadora. Y bueno, voy a pasar a presentar a los expositores. El tema es un tema interesante, la legítima defensa. Muchos recordarán el derecho penal, aquel derecho penal parte general, cuando estudiamos derecho penal 1. Bueno, esa causa de justificación
Y para eso tenemos a nuestros expositores. En primer lugar, el doctor Adrián Tenca, que es profesor, es abogado titular de práctica forense, práctica profesional, perdón, 2 de nuestra facultad, y el doctor Roberto Fernández, defensor oficial de la Unidad de Defensa Penal número 30, también profesor de nuestra universidad. Le voy a dar, en primer lugar, antes de darle la palabra, les voy a contar. Van a hacer las exposiciones, nuestros expositores, ustedes van a escribir, por favor, en el chat las preguntas. Si quieren que vayan dirigidas a alguno de ellos, por favor, pongan el nombre a quien quieren que sea dirigida la pregunta, y cuando terminan las exposiciones, por una cuestión de organización, le voy a dar la palabra a los expositores para que contesten sus preguntas. Bueno, le voy a dar la palabra al doctor Tenca para que podamos escucharlo. Doctor Tenca, lo escuchamos. Hola. Doctor Tenca, lo escuchamos perfecto. Ahora está silenciado, doctor. ¿Ahora? Ahora sí, doctor Tenca. Bueno, perfecto. Bueno, ante todo le agradezco a la facultad, a la decana, haberme convocado para esta conferencia, para esta charla respecto a un tema tan álgido como es en estos días el tema de la legítima defensa. Vos hacías recién referencia a que uno ve legítima defensa cuando estudia Penal 1, y lo estudia porque cuando uno estudia Penal 1 enseña que el delito se define como una acción típica, antijurídica y culpable. La acción típica antijurídica conforme a lo que se llama el injusto penal, para una teoría finalista como la que enseñamos actualmente, y una vez que nosotros tenemos integrado el injusto penal, recién pasamos a analizar si este injusto penal es reprochable, y esa reprochabilidad la estudiamos en la culpabilidad. Entonces, cuando uno analiza la teoría del delito, primero analiza que haya acción, las causas que excluyen la acción, que haya tipicidad, las causas que excluyen la tipicidad, y si hay antijuridicidad y las causas que excluyen la antijuridicidad. Se llaman causas que excluyen la antijuridicidad o preceptos permisivos, permisos. Entre ellos permisos, existen varios, pero hoy vamos a dedicarnos al más álgido de todos. En su momento también lo fue la obediencia debida, se discutió mucho si era una causa de justificación o no, allá en los 80, pero ahora el presupuesto más importante dentro de los preceptos permisivos es precisamente la legítima defensa. La legítima defensa aparece o lo tenemos que conceptualizar como un precepto permisivo, es decir, cuando hay una acción típica que no es antijurídica porque precisamente aparece la legítima defensa como un precepto permisivo. La legítima defensa torna en lícito el acto, es decir, no es un acto ilícito que yo estoy justificado a hacer, sino que la legítima defensa torna en lícito al acto. Por eso es tan importante poder delimitarla, que es lo más difícil, por lo menos es lo más difícil desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista conceptual es absolutamente claro cuando existe una legítima defensa y cuando no la existe, cuando no existe ella. Yo considero que desde el punto de vista práctico también lo es. Lo que sucede es que muchas veces se confunden cuestiones sociales con cuestiones jurídicas. Y los abogados, los profesores, lo que analizamos son conductas típicas, o sea, analizamos lo que dice la ley, no lo que la sociedad quiere que diga la ley, o lo que la sociedad interpreta cómo debiera interpretarse la ley. Entonces, desde este punto de vista, poder arribar desde el punto de vista conceptual y llevarlo a un caso concreto, cuando hay legítima, entienden el caso concreto, aplicar lo que dice la ley, en este caso lo que dice el artículo 34, inciso 6, de donde surge la legítima defensa, puede aparecer en algunos casos como injusto, pero ese es un tema diferente. Entonces, la legítima defensa es un precepto permisivo que torna en lícito al acto. ¿De dónde surge esto? Del artículo 34, inciso 6.
que nos dice que habrá legítima defensa cuando medien 3 requisitos. Primero tiene que haber agresión ilegítima. Agresión ilegítima no causa ninguna dificultad, es una agresión sin derecho. El segundo requisito tiene que haber, y estas palabras son muy importantes porque cada palabra significa un concepto. Tiene que haber necesidad racional en el medio para impedirla o repelerla. Y el tercer requisito es que no haya habido provocación suficiente. Entonces, la gran problemática se da en este punto. Después podemos analizar que existe lo que se llama la legítima defensa privilegiada, pero esa es otra circunstancia. Pero el gran problema se da en el punto B, digamos, que es cuando hay necesidad, cuando hay racionalidad en el medio empleado, para impedirla o repelerla. Porque una cosa es la necesidad, otra cosa es la racionalidad, y otra cosa es cuándo comienza y cuándo termina la legítima defensa. Antes de analizar cada uno de estos conceptos, lo que tenemos que tener claro, lo que la sociedad tiene que tener claro, todos los que nos están escuchando y todos los que retransmitan este mensaje, es que no hay legítima defensa cuando la agresión termina. Esto es absolutamente básico, más allá de lo que digan después los comunicadores, lo que digan los abogados y demás. Cuando termina la agresión, no hay legítima defensa. Entonces, dijimos, agresión ilegítima, entonces, necesidad, primero, ¿cuándo es necesaria la legítima defensa? Esto se ha estudiado mucho, durante mucho tiempo, que puede no haber legítima defensa cuando esta no sea necesaria, o cuando los valores que se ponen en juego son absolutamente diferentes. Ejemplo primero de esto, por ejemplo, ejemplo académico es, yo estoy en un auto con las ventanillas bajas y viene una persona a querer robarme con un cuchillo, que es un arma impropia, y yo tengo un arma y le pego un tiro, cuando poniendo primera y arrancando no podía tener ningún tipo de problema. Entonces en esta circunstancia pareciera que la legítima defensa no se da porque no hay necesidad, porque yo tengo otra modalidad de huir de ese peligro sin tener que quitarle la vida o herirlo al atacante. Este es en primer lugar. Segundo, la necesidad también tiene que ver con esto, con los bienes jurídicos que se ponen en juego. Y hay un ejemplo también muy que lo decimos mucho en las clases, es un ejemplo de Zaffaroni, que es la persona que está en una silla de ruedas y un chico va a robarle las manzanas. Y el señor que está en la silla de ruedas le pega un tiro. Entonces tampoco hay necesidad, porque los bienes jurídicos puestos en juego son absolutamente diferentes. O sea, la vida de una persona contra lo que puede valer un racimo de manzanas. Entonces, eso es de la necesidad. Después la racionalidad tiene que ver con que tiene que existir una suerte de equiparación entre cómo me agreden y cómo me defiendo. En esto los autores siempre dicen que no tiene que haber una similitud absoluta, porque al haber una agresión ilegítima, la balanza ya comienza en algún punto desdoblada, o sea, desbalanceada, no desdoblada. Pero sí tiene que haber una suerte de marco, es decir, si a mí me vienen a atacar con un grisín, yo no puedo sacar un cañón y volarle la cabeza. Después, por supuesto, existen, sí, llevadas al caso concreto, si me atacaron 5 y yo me puedo defender con un revólver, si uno sabía karate y yo no, y me puedo defender con un cuchillo, eso sí tiene que ver con el caso concreto. La racionalidad se analiza sobre el caso concreto. O sea, si alguien me viene a atacar con un revólver, yo me puedo defender con otro revólver. O sea, la racionalidad tiene que ver con la equiparación entre los medios con los que me atacan y con los que me defienden. Y después hay dos circunstancias que son las más complejas, por lo menos así lo hacen ver, que dice, para impedirla o repelerla. Entonces, el tema es desde cuándo comienza la legítima defensa y a partir de cuándo termina la legítima defensa. La legítima defensa comienza cuando comienza la agresión. Cuando comienza la agresión, comienza la posibilidad
de que yo me defienda legítimamente. Ahora, existen, claro, ejemplos donde esto empieza a ser una cuestión compleja. Por ejemplo, a mí me viene a robar alguien y tiene el arma en el cinturón y me dice, dame la plata. Ya yo ya estoy siendo víctima de un ataque a mano armada y puedo sacar un arma y pegar un tiro. Bueno, son temas que se debaten sobre el caso concreto. ¿Y hasta cuándo? Entonces, para impedirla o repelerla. Repelerla es cuando ya la agresión comenzó. Lo que sí está claro, porque siempre los casos, porque la legítima defensa en la Argentina parece, o sea, es como una tómbola que siempre aparece de nuevo, y siempre aparece ante casos resonantes que los empezamos a ver. Como por ejemplo, y me voy a referir y voy a dar mi opinión, el caso del señor Ríos, que fue conocido como el jubilado, que fue un poco lo que también disparó todo esto, y el año pasado, el anterior, el del carnicero que persiguió a las personas y las pasó por arriba y demás. Bueno, en esto hay que ser total y absolutamente claro, más allá de lo que después resuelva la justicia, o más allá de lo que después resuelva un tribunal por jurado, porque eso no tiene nada que ver con la tipificación del delito. O sea, cuando termina la agresión ilegítima, termina la posibilidad de que una persona se defienda justamente. O sea, este precepto permisivo queda arrasado. Y claramente, cuando una persona fue víctima de un asalto y quien llevó adelante el asalto se pone en fuga, la legítima defensa ya no corre más, porque la agresión terminó. De esto no hay ningún tipo de duda. Más allá de lo que después los medios o incluso algunos juristas nos quieren decir. O sea, la agresión legítima, mientras dura la agresión legítima, puede aparecer la legítima defensa. Cuando terminó la agresión legítima, terminó la posibilidad de legítima defensa. También, si a mí me roban, ahora vamos a ver las diferencias que también muchas veces se dicen, si me pasa en mi casa, si me pasa afuera, eso tiene que ver con lo que se llama la legítima defensa privilegiada, ahora vamos a ver de qué trata. Pero lo importante es que cuando termina la agresión, es decir, cuando la persona se puso en fuga, yo no puedo valerme la legítima defensa para terminar con esa agresión que ya terminó. Es decir, si a mí me roban y el ladrón se puso en fuga, yo no le puedo pegar un tiro por la espalda, más allá de que me hubiera robado a mano armada. Entonces, en el caso del señor Ríos, uno ve, primero, más allá de que no está la autopsia, voy a hablar con lo que uno ha visto por los medios y por las declaraciones que incluso él mismo dice. A él lo roban en la casa 5 personas con un cuchillo. ¿Es un robo a mano armada? Sí, porque un cuchillo es un arma impropia, pero es un arma. Es un robo con arma y es un robo en poblado y en banda. O sea, tenía la posibilidad de defenderse con un arma de fuego ante este tipo de ataque. Bueno, eso lo tendrá que valorar el juez, pero en principio pareciera que hay racionalidad en el medio empleado para defenderse, para reprimirla. Porque hay 5 personas durante la noche, ahora vamos a ver cuál es la diferencia de ser durante la noche, durante el día y demás. Ahora, una vez que los atacantes se ponen en fuga, un poco lo que dijo él es, el primer tiro o el primer balazo, como queramos llamarlo, lo hace cuando él está trepando la pared, pero la pared saliendo, poniéndose en fuga. Río dice que iba a entrar a lo de una vecina, no es lo que uno ve en las imágenes. El ladrón salta a la calle. O sea que ya el primer tiro, porque ahora vamos a hablar del segundo, que es lo que más nos ha conmocionado, pero ya ese primer disparo, con el ladrón en fuga, trepando una pared, ya no sería legítima defensa. Ni hablar del segundo de los balazos. Todo esto si así fuera, después tienen que probarlo, las pericias, bueno, pero vamos a opinar sobre los que todos han opinado. Ahora, si yo me arrimo, caminando, despacio, a un ladrón que está indefenso, que está sin el arma, que por lo que uno ve, pide por su vida, y le pego un tiro en la cabeza y lo mato, claramente esto no es una legítima defensa, sino esto es un homicidio calificado. Acá y en cualquier país del mundo regule la legítima defensa como la regulamos nosotros.
porque en nuestro país lo importante es decir que no existe lo que se llama la legítima defensa imperfecta, como por ejemplo existe en España. En nuestro país se tienen que dar los 3 requisitos. Si no se da alguno de los 3 requisitos, no hay legítima defensa. Esto es muy importante. Lo segundo que quiero, o sea, para complementar un poquito esto, existe lo que se llama la legítima defensa imperfecta, que el artículo 34, inciso 6, en la última parte dice, estos requisitos, es decir, agresión legítima, necesidad racional en el medio empleado para impedirlo o repelerla, y falta de provocación suficiente, se presumen a que si yo soy víctima de una persona que durante la noche hace escalamiento de muros, de cercos, fractura de puertas, o de la vivienda, o de dependencias, y acá el artículo dice, cualquiera sea el daño que sufrir el agresor. Durante muchos años, los autores han dicho que conforme este último párrafo, digamos, aunque no se dieran los requisitos, digamos, de la racionalidad fundamentalmente, en la medida que se dieran esto durante la noche y demás, yo podía matar al agresor. Y no es así. Se presumen, pero después los tengo que acreditar. Porque una cosa es presunción y otra cosa es que estén absolutamente probados porque se hayan dado estas circunstancias. Y después dice, lo mismo, si yo encuentro a alguien dentro de mi casa, siempre que hubiera, dice, siempre que hubiera agresión también, es decir, que yo no es que encuentre una persona a la noche, entre en mi casa y le puedo pegar un tiro. Si no se dieran estos 3 requisitos a los cuales hice referencia. Entonces, tiene que haber agresión legítima, necesidad, racionalidad en el medio empleado para impedirla o repelerla y falta de provocación suficiente. Tiene que haber, claramente entonces, si esto sucede durante la noche, se presumen que existen estos 3 requisitos, pero por supuesto tienen que ser probados en cada caso concreto. Cuando termina la agresión, no existe la legítima defensa. Siempre lo que sucede, los que tenemos algunos años, o varios años, nos acordamos del ingeniero Santos, que persiguió a quien en aquel caso le había robado el pasacassette, hoy los chicos no sabrán ni qué es, los persiguió y 20 cuadras después los bajó de un balazo a cada uno de la moto. Entonces acá aparece el tema que me voy a referir ahora, es a lo que muchas veces recurren los jueces, quienes también entienden que es, erróneamente desde mi punto de vista, quienes creen que tener preso a una persona durante muchos años por haber matado a un ladrón es injusto. Entonces recurren al exceso en la legítima defensa, que está en el artículo 35 del Código Penal, que dice que cuando hubiera un exceso en la legítima defensa se aplica la pena del delito culposo. Es decir, en este caso, estamos hablando de un homicidio, se aplica la pena del homicidio culposo, que tiene como máximo 5 años, es decir, que se disminuye de un modo absoluto, de 6 meses a 5 años, están en libertad condicional y demás. En este punto hay que ser total y absolutamente claros. Solo puede haber exceso en la legítima defensa cuando hay legítima defensa. O sea, por una razón clara, yo no me puedo exceder de aquello que no puedo realizar. Es decir, si la legítima defensa terminó, porque ya terminó la agresión, no puede haber un exceso en la legítima defensa. Si yo persigo a un ladrón 10 cuadras y le pego un tiro, no hay un exceso en la legítima defensa, hay un homicidio. ¿Por qué es esto? Porque solo puede haber exceso en la legítima defensa si a mí alguien, por ejemplo, me está golpeando, me está agrediendo a golpe de puño, y yo me defiendo, le doy 2 cross, lo dejo medio groggy y cuando se está cayendo le pego una patada en la cabeza y lo mato. Ese último golpe es un exceso en la legítima defensa. Ahora, este punto, el exceso en la legítima defensa, no sé si los profesores lo explicamos mal, si la gente lo entiende mal, pero no creo que sea eso. La gente entiende lo que quiere entender porque socialmente, por ejemplo, en el caso de Ríos se ve claro. Nadie dice, o muchos dicen, no, Ríos
o es un justiciero, empiezan con este simbolismo, cuando claramente si una persona, más allá que haya robado antes, está en el suelo, indefensa, y voy y le pego un tiro, es un homicidio, no hay ningún exceso en la legítima defensa. Fue lo que se planteó en el caso del ingeniero Santos, le dieron un exceso en la legítima defensa cuando desde el punto de vista legal es totalmente ilegal, porque las leyes no están para aplicarlas como socialmente la gente quiere que las apliquemos. Usted dígame si no me excedo en el tiempo, porque la verdad que no he previsto cuánto tengo que hablar, pero igual ya voy terminando para darle paso al compañero. Entonces, yo creo que el mensaje tiene que ser claro. O sea, cuando termina la agresión no hay legítima defensa. Este es el primer mensaje. Olvidémonos de todo lo que dije porque no se lo van a acordar seguramente, pero que cuando alguien lo agreden y termina, no sigan creyendo que la legítima defensa sigue vigente porque no es así. Tampoco importa qué haría en la provincia de Buenos Aires, en estos casos, el defensor del imputado, en este caso que estamos tomando como ejemplo, podría ser otro Ríos. No, el jurado popular lo va a absolver. Eso no importa respecto a la calificación, y si lo va a absolver habrá que verlo. O sea, ese es un punto que no se puede tomar como una cuestión estrictamente jurídica. Y por último, cuando dicen, bueno, y vos si tuvieras un arma, ¿qué hubieras hecho? Bueno, yo particularmente nunca tuve armas, por lo cual eso no lo hubiera hecho seguro. Y el mensaje entonces es que también querría decir que la sociedad no tiene que armarse, más allá de que el Estado, por supuesto, está en falta, es un Estado culpógeno, siempre, desde hace 50 años, no sé, 30, desde el 83 para adelante, no nos cuida como nos debe proteger, pero eso no nos habilita que entremos en la ley de la selva. Como yo siempre digo, y para finalizar, si no, lo que hay que cambiar son las leyes, hay que cambiar la legítima defensa, hay que cambiar lo que dice el inciso sexto, pero por ahora, hasta donde yo sé, no se ha derogado y debe aplicarse como lo he señalado. Muchas gracias, doctor Tenca, muy clara su exposición. Yo voy tomando nota de las preguntas para hacerlas al final y ahora le voy a dar la palabra al doctor Roberto Fernández. Lo escuchamos, doctor Fernández. Gracias, Claudia. En primer lugar, mi infinito agradecimiento a la facultad por hacerme participar de esta conversación, que yo la tomo como tal, no una conversación, vamos a intercambiar ideas a través de este sistema del que todavía, más allá de que estuve todo el cuatrimestre trabajando con esto, del que todavía no me adapto a estar hablando sin poder interactuar, digamos, darle la mano al que está enfrente. Bueno, yo coincido con, recién cuando el doctor Adrián Tenca hablaba me hacía acordar mucho a las discusiones, sí, la gran discusión de los 80, que creo que viene de la discusión con el inicio del código, en los permisos, ¿sí? Que la causa de justificación, como bien decía acá mi compañero, es un permiso, ¿sí? Es decir, mire, la conducta suya, ¿sí? No contraría al orden jurídico. Y como no contraría al orden jurídico, usted no va a tener una sanción penal. Bien. Una cuestión que no es menor, y ahora le señalo por qué. Y en los 80 la gran discusión estaba dada en lo que el doctor Tenca señalaba. Era, ¿qué pasa con la obediencia debida? ¿Sí? ¿Es una causa de justificación? Ya Soler lo venía discutiendo hace ya mucho tiempo. Dice, che, ¿esto es una causa de justificación? ¿Qué es? Bien. Después ustedes vieron que la obediencia debida se lo trata, en algún caso, como causa de justificación, pero como una cuestión muy adjetiva dentro del contexto de la causa de justificación, y en general se lo trata en la cuestión vinculada a la culpabilidad. Bien. Entonces, últimamente se ha reflotado esta cuestión, que me parece que no es de manera inocente que se reflota. Esta cuestión vinculada a si nosotros nos podemos defender o no de una agresión ilegítima, como bien señalaba acá mi compañero. Entonces, yo me pregunto, a mí a veces me preguntan, che, ¿yo me puedo defender de algo?
porque como uno es abogado, aunque yo no tengo mucha pinta de abogado, por ejemplo, viene un amigo y me dice, y yo me puedo defender, y la verdad es que uno puede hacer lo que se le dé la gana, o lo que pueda. Luego, me parece, le digo a mi amigo, me parece que vos lo que me estás preguntando son cuáles son las consecuencias jurídicas que si yo me defendiera. Bien. Y ahí es donde a mí toda la vida, desde que me dijo, 33, desde que me dijo esto, tuve dos preguntas, o sea, hay dos cuestiones que históricamente tengo tremendas dudas, y me parece que el código no me ayuda mucho a resolverlas. Y cuando voy a ver a los autores tampoco me ayudan mucho a resolverla. ¿Qué son? Cuestión número 1, lo vinculado a la legítima defensa, esta causa de justificación que desarrollaba a mi compañero. O sea, estas tres articulitos, ¿sí? Estas tres hipótesis que plantea el código, que son los incisos 6 y 7 del artículo 34 y una norma no menor que recién desarrollaba señala el doctor Tenca, que es el artículo 35, que es el exceso. Y el otro tema que a mí no me termina nunca de cerrar está vinculado a la prisión perpetua. ¿Sí? Es decir, che, ¿y la prisión perpetua cuánto dura? En función de esto, yo alguna vez tuve alguna intención, ¿no? Es decir, tuve ganas, ¿por qué lo estoy comentando esto? Porque en algún momento tuve ganas, digo, me gustaría escribir sobre dos temas. La verdad es que hay dos temas que yo no he escrito un pequeño articulito ahí trabajaba yo en la cátedra de Penal 1 del doctor Salvadore, ahora trabajo con mi amigo, ¿no? con Lucas Liendro, que me ha dado el honor de estar junto a él, y trabajo en la parte especial. Y hubo dos temas históricos, que a mí que me dieron muchas ganas de trabajar. Número 1, la legítima defensa, escribir, ¿no? Número 2, el delito de duelo. ¿Por qué nunca escribí sobre el delito de duelo? Porque tengo un gran amigo, se llama Juan Sorrentino, que nunca nos pusimos de acuerdo en decir, che, vamos a sentarnos y vamos a escribir sobre duelo. ¿Sí? Esa es la cuestión, es la única cuestión por la que con mi gran amigo nunca escribí. Y la otra, ¿qué tiene que ver todo esto? Me van a decir, el numeroso público, que no es tampoco una cuestión menor, el numeroso público que está acá. Pero ¿con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que el otro tema al que no me animé a escribir nunca es sobre legítima defensa. ¿Y por qué no me animé a escribir nunca sobre legítima defensa? Porque por la redacción y las posibilidades que ofrece el Código Penal argentino, no me animo a la crítica de mis amigos progresistas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A dónde voy? Yo soy defensor público acá en los tribunales de Loma, hay un montón de gente que está acá que están porque son compañeros míos, ¿sí? Compañeros, amigos míos. Soy defensor público en tribunales de Loma de Zamora y me ha tocado vivir un montón de experiencias, o sea, la cantidad de trabajo que hay es muy grande y me ha tocado vivir una cantidad descomunal de experiencias. Y respecto a lo que señalaba Adrián Tenca recién, yo no sé los nombres de los casos, porque yo soy el lector compulsivo del diario Conurbano. Pero después mucho no miro la tele y miro el diario Conurbano a ver qué noticias hay, qué pasa, qué no pasa, con el tema vinculado, digamos, obviamente, que a la seguridad o a los delitos que se cometen. Y en estas condiciones, lo que observo, que bien lo señalaba Adrián Tenca recién, es esta cuestión vinculada a que la justicia popular, teóricamente la justicia popular tendría una solución favorable respecto de una persona, de este hombre, un caso en Quilmes, no me acuerdo ni el nombre, respecto a este señor, mientras que respecto de los jueces técnicos quizá no tendrían esta misma solución. En dogmática esto se llama el artículo 34. En dogmática, ¿qué quiere? ¿Qué? Le digo a los chicos, porque hay un montón que estoy viendo que son por ahí compañeros míos del gremio, o chicos que son estudiantes, o algunos que pertenecen a Fuerzas Vivas y dicen, esto están hablando un idioma que no entendemos nada.
¿qué es la dogmática? La dogmática es el método, como bien desarrollaba el doctor Tenca recién, el método de solución de los casos. ¿Sí? Vienen los autores, lo que vienen a señalar es, miren, usted no puede resolver un caso conforme la cara del imputado, sino tiene que hay un sistema, hay una lógica sistémica que la desarrollaba el doctor Tenca, decir, bueno, si hay una acción, luego si el tipo penal, los elementos del tipo penal, luego si se verifica la causa de justificación o no, y a partir de esto se hace el juicio de reproche. Bien, entonces pareciera ser que el artículo 34 del Código Penal, los incisos que estamos trabajando nosotros, y el 35 también, están compuestos por elementos. ¿Qué clase de elementos tienen los tipos penales? Los chicos, Victoria Rodríguez, que es compañera nuestra de trabajo, lo sabe, que hay tipos penales. Los tipos penales están compuestos por elementos normativos o elementos valorativos. ¿Qué es un elemento normativo? Una ley define lo que es. Esto es lo que la ley dice. Y luego está lo que bien desarrollaba acá mi compañero, cuando digo bien, es en apoyo, no es que estoy calificando las apreciaciones del doctor Tenca, que es titular de una cátedra y yo soy adjunto de otra. ¿Tá? Pero digo, bien desarrollaba mi compañero estas cuestiones, es decir, bueno, lo que va a decir un jurado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Necesariamente se está hablando de aspectos, de elementos valorativos, o sea, el artículo 34, inciso sexto, séptimo, incluso el artículo 35 tienen elementos valorativos. ¿Y quién va a determinar entonces qué es lo que señalaba muy bien el doctor, necesidad, que hubo necesidad o no, esa necesidad fue racional o no, y los otros componentes que si hubiera exceso se darían por la circunstancia del artículo 35, el juez. ¿Sí? Y entonces, y en este contexto, yo soy un defensor, o sea, más allá de ser defensor oficial, soy un acérrimo defensor de la jurisdicción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir acérrimo defensor de la jurisdicción? Que yo creo en los jueces. ¿Sí? Ustedes me dicen, pero no ve las cuestiones. Yo, por ejemplo, porque lo veo mucho en la opinión pública y ahora lo vinculo. Digo, si uno me dice, veo los datos o algunas noticias, ¿no? Que dicen, miren, los jueces están para favorecer a los delincuentes, bla, 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 bla. Entonces o están para largar violadores, ese tipo de afirmaciones. Y yo me pregunto, a mí me dice, che, ¿vos te imaginás un juez que se levante una mañana intentando perjudicar a una persona, a un político, por un acto político? Y la verdad que puede ser, sí, la verdad que podría ser, me lo puedo llegar a imaginar. Ahora me dicen, che, ¿vos te imaginás un juez que se levante una mañana diciendo, a ver, ¿cómo libero violadores, ladrones? No, la verdad que no. La verdad que no me lo imagino. La verdad que no me lo imagino, y hace 33 años que no conozco ninguno que se levante pensando en cómo perjudicar a una persona que comete esta clase de delito. Entonces, ¿con qué lo me dicen? ¿Y vos de esto, Roberto, con qué lo trabajás? Voy a hacer lo más cortito posible, así luego vienen las preguntas, ¿no? ¿Saben con qué lo trabajo? Con un caso que me tocó muy de cerca y yo tuve la suerte, yo tengo la suerte de trabajar en una defensoría. Las defensorías tienen un defensor oficial, en este caso soy yo, tienen un cuerpo de personas, y yo tengo la suerte que la persona que es secretaria en mi defensoría es otra defensora. O sea, no es defensora porque el Senado todavía no nombró defensora. Se llama Natalia Pasano. Entonces yo tengo la suerte de trabajar con Natalia Pasano. Y me aconteció una cuestión. Hubo un caso, uno de los casos que el doctor Adrián Tenca recién señalaba, un caso famoso que se resolvió por el sistema de juicio por jurado. ¿Sí? ¿Qué es el sistema de juicio por jurado? El sistema de juicio por jurado es un sistema que yo, por mi formación humana, ideológica, soy un acérrimo defensor de la Constitución de 1949, defenestraba. ¿Sí? Yo decía, mi formación, limitada formación, ¿no? Ideológica, personal, yo decía, en la Constitución del 49, del año 49, no está el juicio por jurado, razón por la cual es blasfemo incorporar el juicio por jurado. Este era mi razonamiento. Hasta que en algún momento, así como los que somos machistas tenemos que empezar nuestro proceso de deconstrucción, empecé mi proceso de interpretación temporal de las constituciones y de las normas.
Y me involucré, o sea, trabajo bastante en cuestiones vinculadas al juicio por jurado. ¿Qué es el juicio por jurado? Es la participación popular en juicios. Me dicen, che, ¿vos tenés experiencia? Sí, tengo experiencia, y la verdad que mis experiencias en lo personal son negativas. ¿Sí? ¿Y por qué son negativas? Porque en el único juicio por jurado que participé, que la defensa ganó, yo fui a cebar mate. El defensor se llama Mauricio Jalda y la secretaria se llama Agustina Morbiducci. Ellos fueron a un juicio conmigo, pero yo era el defensor, o sea, el colaborador, yo que le cebaba mate a ellos. Después los demás juicios no me fue o por lo menos algunos dicen que he ganado, señalan un juicio que yo teóricamente habría ganado, el hombre está pagando 18 años de prisión, así que no sé qué gané, pero dicen que gané. Bien. Entonces, ¿con qué lo vinculo? ¿Por qué le cité a la secretaria Natalia Pazano? Porque hay un caso en Loma de Zamora, ¿sí? Se lo señalo por esto, porque yo no sé cómo van a terminar los casos, no sé lo que están en la tele, no tengo ni la más mínima idea. Pero me parece que quiero colaborar en esta conversación en que vincular a lo popular con la garantía de justicia en estos casos, y a los jueces con una resolución desafortunada, por lo menos en la práctica, a mí me parece injusto con mis compañeros jueces. ¿Y por qué? Yo les señalo un caso, el caso se llama Pocineri Osvaldo Gabriel. Pocineri Osvaldo Gabriel era un tipo que tuvo la desgracia de una noche tener que resolver el conflicto de la manera en que, muy bien lo explicaba recién el doctor Tenca, es decir, resolvió conforme las reglas del 34, inciso sexto. ¿Qué hizo el tipo? Iba en un auto, estaba de remisero, se le sube una persona, la persona lo intentó esto recuerdo que es lo complicado. Decimos, che, por querer robarle 100 pesos, terminó como terminó. No terminó como terminó por querer robarle 100 pesos, por poner en peligro su vida. Pocineri se defendió. Y yo les cuento, lo que les cuento es esto. Yo, como soy un tipo bastante familiar, o sea, no tengo, digamos, mi aspecto no tengo aspecto abogadil, lo sé. Como en un boliche a la vuelta de mi casa. ¿Sí? Cenaba en un determinado momento en un bolichito a la vuelta de mi casa. Y se había celebrado un juicio de estos juicios populares. ¿Sí? Y yo estaba esperando, había hablado con mi compañera Natalia Pazano, le había dicho, che, como al señor Pocineri, se los comento, lo iban a llevar a juicio por el homicidio de este señor, que era el ladrón, ¿no? El que le puso en peligro su vida queriendo robarle. Yo estaba tan enojado a los insultos que digo más así, vamos a ir a juicio popular y van a ver en un juicio popular que este tipo se va a ir absuelto. Y resulta que esa noche yo estaba en el boliche acá a la vuelta y la gente se pone lo festejaron, o sea, hubo un festejo en la gente que estaba de la absolución de este hombre. No me acuerdo qué había hecho porque yo estaba concentrado en la comida y como perseguido, a ver si todavía mis vecinos se enteran de lo que trabajo y les agarran una bronca conmigo, nada. Y me acuerdo que yo estaba ahí y me quedé pensando, digo, uy, qué bobo, digo, a ver si yo soy el único estúpido que este tipo de casos lo pierde, y en un juicio popular. Yo a Pocineri lo había convencido, causa 40.209-17, lo había convencido de que la solución justa era ir a un juicio popular porque los jueces lo podían perjudicar. Y justamente me acuerdo, esa noche fue la noche que definí no escribir sobre legítima defensa. ¿Y por qué definí no escribir sobre legítima defensa? Por lo siguiente. Vine a mi casa y me puse a hacer ecuaciones. Y digo, uy, el sistema de permiso que tiene el Código Penal argentino es tremendo. Es tremendo. Si yo llego a escribir esto, insisto con esto que empezaba, mis amigos que no son pocos, por ejemplo, mi amigo Mariano D'Ambrosio, que es de característica de la Cátedra de Penal 1 del doctor Salvadores, creo que se va a enojar. No le va a gustar que yo diga el derecho a matar es tan amplio.
Entonces agarré y digo, me callo la boca y sigo en la mía. Y por otro lado, el temor me llevó a tratar de convencer a Natalia Pasano, que me miraba con cara de tener miedo, digo, Pocinelli tiene que ir a juicio común. Hablé con el tipo, teníamos algún tipo ya el hecho de venir tanto a la Defensoría, hubo algún tipo se genera casi una relación cuasi amistosa. Hablo y le digo, mira, perdón, ¿no? Digo, mira, gordo, le digo, para mí, yo tengo miedo de que se crean, que el jurado popular se crea que esto lo estamos trayendo a juicio por esta forma, porque es engañable el jurado popular y no los jueces. ¿Por qué no retiramos el caso del jurado popular y vamos a un juicio común? Plata o nada es. Podés ir preso. ¿Por qué? Porque a vos te están requiriendo te requieren, o sea, ¿qué es requerir? O sea, la pretensión del acusador es que vos pagues un homicidio. Una persona que es la fiscal de juicio por jurado de Loma de Zamora, que es impresionante lo que sabe de derecho esa mujer, yo la admiración que tengo por Marcela Di Mundo no tiene límite, porque digo, no puede saber tanto, y encima, además de saber, no puede ser que tenga tanta experiencia, como nosotros decimos los tipos mayores, no puede ser que tenga tanta calle. Un día me dice, en el contexto de esta causa, cuando lo estaba preparando, me dice, Roberto, una muerte bien vale un juicio. Dale. Se retiró la causa de juicio por jurado y la causa fue a juicio ordinario en un tribunal en el que no es muy simpático, digamos, con lo que bien señalaba acá mi compañero de Antenca, con los que no se defienden, sino los que practican la venganza, ¿sí? Porque lo que bien señalaba el doctor Tenca recién es, mire, usted, si cesó la agresión, si no hay más agresión, no puede estar hablando de legítima defensa, tampoco de exceso en la legítima defensa. Bien. Cuando saco el caso de ahí, voy a juicio con Natalia Pasano como secretaria, lo formal es secretaria, en lo real, o sea, vieron que es como las cuestiones de la antijuridicidad material, la antijuridicidad formal. La antijuridicidad material, o lo formal diría, Natalia Pasano era la secretaria del juicio. Lo real, decía, Natalia Pasano era la codefensora. Vino conmigo, fuimos a juicio. Yo no me olvido más lo siguiente, fui a un tribunal que no era propenso a dar legítima defensa y con una fiscal que tampoco era propensa a dar legítima defensa, creo que Mariana Monti se llama la fiscal. El señor Pocinelli se salvó de tener que escuchar mi alegato. ¿Gané yo el juicio? No gané el juicio porque yo ni gano ni pierdo. La fiscalía retiró la acusación y el tribunal, una vez producida la prueba, vinieron los testigos, vinieron los policías, vinieron unos que vieron esto, vinieron unas personas que vivían por la localidad de Guernica a decir, este tipo no sé qué andaba haciendo, bla, 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 bla. Y la fiscal viene y dice, bueno, muchachos, miren, yo no tengo elementos para acusar al señor Pocinelli porque se acreditó esto que bien desarrollaba acá mi compañero, que es que se dieron todos los elementos para decir que este hombre no repudió el derecho, sino que realizó una conducta que el derecho admite. ¿Y por qué lo admite el derecho? Porque precisamente hay momentos en que el Estado no puede participar, no para interrumpir las conductas, y autoriza a uno a que desarrolle este tipo de actividad. Hay un tipo que seguía cuando yo estudiaba en la facultad, se lo señalaba todo el mundo, hay un autor que es el doctor Zaffaroni, ¿sí? Es el tipo más citado y menos leído del mundo, ¿sí? Y yo cuando empecé, que era pibe, empecé en la facultad, y empecé a leer al manual de Zaffaroni, y había una cuestión que no me gustaba, yo no soy Zaffaroni, pero había una cuestión que no me gustaba porque yo tenía alguna vinculación ideológica con algunas cuestiones, y veo que el manual de Zaffaroni empezaba hablando de en contra de la Unión, de determinadas cuestiones vinculadas a la Unión Soviética. Entonces, este tipo no me interesa. Y después cuando me puse a leer otras cuestiones, digo, este tipo es re complejo. Y en esos momentos se me aparecieron dos autores, ¿sí? Uno es Enrique Bacigalupo y el otro es un alemán que se llama Strattenberg. Obviamente que a Strattenberg lo he leído en castellano.
apenas hablo castellano no van a pensar que lo traduje el alemán. Y el tipo tiene la mejor, por lo menos para mi gusto, la mejor de las frases para decir por qué se justifica la legítima defensa. Y viene y dice que no se puede castigar la reacción ante lo ilícito. ¿Qué hizo el tribunal número 5? El tribunal número 5 no castigó la reacción ante lo ilícito. ¿Y por qué lo hizo? Porque consideró que estaba bien lo que la fiscal planteaba, ¿sí? Cuando no hay una acusación, el defensor, por eso digo salvo como sin pues yo no tenía ni que hablar. Yo dije, mira, aplica el artículo 368, último párrafo, y absuelva. Y el tribunal, controlando la legalidad de esa renuncia por parte de la fiscal, dijo, es legal esta renuncia por parte de la fiscal, y Pocinelli está en su casa. ¿Qué quiero decir? O sea, ¿por qué les traigo esto? ¿A título de qué se los traigo? A título de, por lo menos para mi gusto, de tranquilidad, o sea, de no disociación en general, entre la interpretación de los magistrados, ¿sí? Entre la interpretación de los magistrados y la comunidad. Ustedes tenemos nosotros incorporado, y ya culmino así, conversábamos, hacemos preguntas. Nosotros tenemos muy incorporado una cuestión que está vinculada a la impunidad, ¿sí? Por parte de los juicios populares y la aplicación teórica, aplicación del derecho por parte de los jueces técnicos. Entonces, y algún organismo, sin mala intención, trae algún tipo de porcentaje de casos. A mi modo de ver, nosotros, sobre todo los defensores oficiales, y en la provincia de Buenos Aires, que tenemos la inmensa mayoría de casos que van a juicio, en este tipo de situaciones, es un error nuestro de los defensores oficiales. Y puede haber error de los letrados de confianza también. ¿Y por qué, che, me van a decir error de los defensores oficiales? Porque elegimos los casos, ¿sí? Y elegimos al revés de lo que manda la norma, que yo estaba, cuando mis discusiones con alguien que yo tengo una situación especial, más allá de afecto, de admiración, que está acá, se llama Agustina Morbiducci, cuando yo en alguna discusión que hemos tenido, la he descalificado, diciendo vos sos una progresista por estar de acuerdo con el sistema de juicio por jurado. Y la verdad que, insisto, la experiencia me demostró, la experiencia y el análisis, que yo soy una persona impulsiva y bastante bruto. Pero bueno, entonces decimos, che, ¿cuál es la disociación? Porque las primeras estadísticas señalan que los jueces populares absuelven o resuelven más a favor que los jueces técnicos. ¿Y de dónde se sacan esto? Que los defensores, sobre todo me hago cargo yo, los defensores oficiales, optamos por los casos y llevamos a juicio popular a los casos en que existen tremendas posibilidades de ganar los juicios. Cuando la realidad es que el artículo 22bis del Código de Procedimiento habla del derecho a renuncia en el juicio popular. ¿Qué señalo? Y termino y así ya hablamos conversamos las preguntas. ¿Qué señalo? Que nosotros, estando en una jurisdicción donde los jueces, lo digo Claudia con todo respeto, donde los jueces de juicio son durísimos, elegimos ir a juicio por jurado en los casos en que quizás se lo ganamos con los jueces técnicos. A veces he hablado con un compañero o una compañera y digo, che, mirá, este hombre es candidato a perpetua. No, yo este papelón no lo quiero pasar. Pero a nosotros nos pagan para pasar papelones, hombre. A nosotros nos pagan nuestro salario, primero para respetar la ley, y segundo, para poner el mayor esfuerzo para que una persona tenga la mejor defensa y eventualmente tenga una sentencia. A mí no me pagan para comprarme un traje, poner cara de algo, y los casos que yo rivalizo, por ejemplo, supongamos que rivalizara, nunca lo hice, porque le tengo afecto. Con la doctora Dávalo le digo, bueno, te voy a hacer pasar papelón en un juicio por jurado. Lo que me está diciendo, el diagnóstico que yo necesariamente tengo que hacer es, tengo 10 tribunales orales en Loma de Zamora, justo salvo el 5. Y con todo respeto, digo, son durísimos para valorar pruebas, son durísimos para calificar. Bueno, amigo,
ante una hipótesis de pena superior a los 15 años de prisión, necesariamente tengo que elegir el sistema de jurado. Esto era el tema que yo quería trabajar. ¿Por qué? Porque la opinión, o sea, el impacto que tiene la más media sobre los ciudadanos me parece que es manifiestamente equivocado. Y hay otra cuestión. Hoy pregunté en la facultad por la cantidad de inscriptos. Yo creo que la cantidad de inscriptos, por lo menos en lo que a mí respecta, no descalifico al doctor Tenca, nunca hablé con él, sé quién es, nunca conversé con él. Yo no creo que la cantidad de inscriptos en una jurisdicción como Lomas de Zamora, que es una de las más problemáticas de América, no es la más problemática de Argentina, es una más problemática de América, donde uno llama a su amigo, cuando se terminó como un asado, llama a su amigo, ve cómo llegó a la casa, ¿sí? No creo que la cantidad grandísima de inscritos, que les agradezco que estén, obedezca a la presencia mía, sino creo que obedece al tema, ¿sí? Un tema no menor. Entonces, me parecía importantísimo, por lo menos para mi gusto, después de lo que señalaba el doctor Tenca, que agota el tema, o sea, ahora seguramente vienen las preguntas, establecer por lo menos mi punto de vista, mi experiencia en el sistema de resolución de conflictos, sobre todo en cuestiones vinculadas a la hipótesis de legítima defensa. No creo que usé el tiempo justo. 27, ¿no? Listo. Muchas gracias, doctor Roberto Fernández. Voy a proceder a las preguntas. La primera pregunta va dirigida al doctor Tenca. No sé, ¿me escucha, doctor Tenca? Sí. ¿Qué papel, la pregunta la hace Juan Lapungano, ¿qué papel juega la legítima defensa con la emoción violenta? Tenca, no la estamos escuchando. ¿Podría habilitar el micrófono, por favor? ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, gracias. Bueno, en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque una cosa es la legítima defensa y otra cosa es la emoción violenta. O sea, son dos circunstancias distintas. La legítima defensa es un precepto permisivo y la emoción violenta lo que hace opera, no es una causa de justificación, sino forma parte del tipo. Es decir, lo que hace es reducir la pena dentro de lo que es el homicidio en estado de emoción violenta. Lo que sucede es que muchas veces se confunde porque los medios de comunicación hacen que esto se confunda. Porque voy a traer de nuevo el caso porque es el más paradigmático, el caso del señor Río, del jubilado, que dicen, bueno, está perturbado, había emoción violenta, bueno, o sea, o hay una causa de justificación o hay emoción violenta, no se complementan una con las otras. O sea, precisamente porque si hay legítima defensa, no tengo que recurrir a la emoción violenta, porque si hay legítima defensa, todo el acto es lícito. Ahora, si yo descarto la legítima defensa porque entiendo de que no hubo racionalidad o lo que sea, como defensor puedo apoyarme en la emoción violenta para que en vez de darle, o sea, me imputen un homicidio simple, me imputen un homicidio en estado de emoción violenta que tiene una pena significativamente menor. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa, la legítima defensa forma parte de un precepto permisivo, mientras que la emoción violenta forma parte del tipo de homicidio en estado de emoción violenta. No vamos a hablar de lo que es la emoción violenta porque necesitaríamos otro Zoom. Bien, muchas gracias, doctor Tenca. También hay una pregunta que se repite mucho en el chat para el doctor Tenca, que es la legítima defensa imperfecta. Pregunta Flavia de Mayo, Pavón, Luna, preguntaron ¿a qué se refiere? La legítima defensa imperfecta es cuando falta, o sea, hay algunos códigos que prevén que cuando falta alguno de estos tres requisitos, sigue existiendo la legítima defensa. En nuestro país no, por eso digo que se tienen que dar, como acá señalaba el compañero, el A, B y C del 34, inciso 6. O sea, tienen que estarse los tres requisitos. Si falta alguno, no hay legítima defensa. Por eso digo que no se puede recurrir al exceso en la legítima defensa. Porque si no hay racionalidad, no hay legítima defensa. Si no hay necesidad, no hay legítima defensa.
eso es lo que se llama legítima defensa imperfecta, pero que en nuestro país no existe, así que no tienen por qué tomarlo en cuenta, era simplemente para refrendar lo que dice el 34, inciso 6. Bien, muchas gracias, doctor Tenca. Doctor Roberto Fernández, pregunta Nadia, en el caso de agresión con una réplica de arma de fuego, ¿se toma como legítima defensa que la víctima repela esta con un disparo con un arma de su propiedad? ¿Escuchó? Sí. Yo insisto con este tema. La solución no es un análisis ex post. La solución tiene que ser en el caso concreto. Y la realidad es, el sujeto pasivo conoce, supongamos, hay que ver cuál es la solución que da el sujeto pasivo. Mira, hay yo soy tremendamente respetuoso de los fallos de los tribunales superiores, pero hay dos fallos del Tribunal Superior de la Provincia de Buenos Aires, que justo mientras me hablan me los vengo acordando, con los que yo discrepo, la verdad que no me parecen manifiestamente equivocados. Uno se llama Inés Galván, que habla sobre el versar in re ilícita, la responsabilidad objetiva en determinado tipo penal, que ya fue modificado, sí, Inés Galván ya fue modificado, pero duró como, ese concepto duró una cantidad importantísima de años, y otro se llama Manso. Manso vino a solucionar, o no, a no solucionar nada, era anterior al 2004, con qué pasa cuando la persona comete el delito de robo, y ese robo procedería con la agravante del uso de un arma o no. Entonces, bueno, ¿y esto con qué lo vincula? Lo vinculo con lo siguiente, es decir, en Manso, la Corte dice, bueno, tampoco el sujeto, el voto creo que el doctor de Lázari, el sujeto pasivo no le manda pidiendo al sujeto activo qué objeto tiene. El tema es que, a mi modo de ver, invierte la cuestión vinculada a la culpabilidad, porque lo que se desvalora, yo soy hipersubjetivista dentro de la teoría del delito, ¿sí? Con el correctivo del bien jurídico y la Constitución. Yo no creo que el derecho penal va a solucionar todo, pero mi postura es subjetivista. Bien, entonces, ¿qué pasa? En ese fallo uno dice, no, pero hay que estar atento, lo que vulgarmente hablamos, a veces como uno tiene charla de café, atento a la víctima. ¿Qué le vas a mandar una carta de documento? ¿Le vas a preguntar, decime si está cargada? No, obviamente que ese elemento de intimidación, da plus tal al sujeto activo que puede llegar a agredir el bien jurídico propiedad. Entonces Manso era un fallo equivocado, tan es así que en el año 2004, con la denominada reforma Bloomberg, me parece que no fue acertada, no, pero en el concierto de eso lo analizaría, como bien te decía Adrián Tenca, si yo me pongo a hablar de esto ahora, pierdo el norte de la cuestión, porque se necesitaría otro aula. Pero algunas cosas de esa reforma, digamos, son observadas en buena manera. Número uno, cuando se puso la agravante en los delitos contra la propiedad del uso de una réplica, por ejemplo, y las distintas interpretaciones jurisprudenciales. Entonces, cuando llego a esto digo, bueno, invierto la situación y digo, supongamos que yo soy el sujeto pasivo de un delito, ¿sí? ¿Y por qué? Porque si yo no soy sujeto pasivo de delito, no podemos estar hablando, como bien señalaba mi compañero, de legítima defensa, porque si a mí no me agreden, no me puedo defender. Bien. De forma actual o inminente. Ojo. Y conozco que el objeto con que la persona me intimida no haría peligrar el bien jurídico vida. Ustedes dirían, alguno diría, que el repeler esa agresión es racional. Pregunta, digo, si viene un joven y me dice a mí, dame tus pertenencias, y yo le meto un roscazo en la cabeza, ¿sí? Le pego una trompada en la cabeza y, no sé, le produzco lesiones, quizás le pego bien y le produzco una inactividad laboral superior al mes. No sería mi caso porque yo le pego y me duele la mano. ¿Alguno diría que eso no es legítima defensa? Obviamente que todos consideramos que es legítima defensa. Razón por la cual, si yo conozco acabadamente, esto es dogmática, solución dogmática, no estoy hablando de los casos puntuales que tramitan en los tribunales. Si yo conozco acabadamente que el objeto de intimidación no tiene el poder de fuego que tiene un arma real, decir que le meto un tiro en la cabeza o
o reacciono de manera brutal, ni siquiera entraría dentro de la hipótesis de racionalidad del medio. ¿Por qué? Porque a veces tenemos discusión equivocada. Nosotros no nos defendemos de que nos roban 100 pesos. Yo no me defiendo, o sea, la persona no se defiende de la cantidad de dinero que le quieren sacar. Necesariamente, esta es la lógica de la legítima defensa. Se defiende, lean por favor todo el recorrido del 34, del sexto a la última parte. Se defiende el peligro en la vida. Razón por la cual la conclusión es, si yo conozco que el elemento de intimidación no pone en peligro la vida, no puedo hablar de legítima defensa. Ahora, si lo desconozco y el objeto es similar, con una similitud tal que engañado es un arma de fuego y repelo, estoy en situación de legítima defensa. Y luego luego se analizará si esa legítima defensa, bueno, y es racional o no es racional. Y si yo digo arma y arma, observen esto. Cuando el legislador del año 21 puso la palabra racional, no es una palabra infeliz, es una palabra absolutamente positiva. En el año 21, cuando se incorpora la legítima defensa, o sea, ya venía con el proyecto Tejedor de 1886, o sea, se hacen citas ¿cómo se llama? A Feuerbach, se observa lo que pasaba en el Brasil, y se mete esto, es decir, bueno, necesidad racional, o sea, ¿por qué no pusieron la palabra proporcional? No pusieron la palabra proporcional para que eventualmente un bien jurídico de menor cuantía pueda ser defendido, atacado, racionalmente, y que sea el órgano de juicio el que lo determine, racionalmente con el superior. Ejemplo. La señora que vuelve de practicar, yo siempre daba el mismo ejemplo, o sea, el que me escucha a mí, si alguno cruzó conmigo en alguna materia, va a ver que siempre habla de lo mismo. La señora que vuelve de practicar hockey, ¿sí? No sé, se baja en la estación se baja en la estación de Turdera, vuelve a practicar hockey una noche con el palito, ¿no? El palo de hockey, y se le presenta un personaje y devela su intención de menoscabarle la integridad sexual. La va a violar. Y la señora, con ese elemento, único elemento que tiene a mano, repele la agresión y lo mata. ¿Algún autor diría que eso es irracional? Van a ver que todos los autores, nos damos siempre los mismos casos, todos los autores concluyen lo mismo. ¿Y por qué concluimos lo mismo? Precisamente porque el legislador, en esta cuestión, Rodolfo Moreno era un tipo muy preocupado por los derechos individuales, y Luis Jiménez de Azúa, que comenta muy bien el código, es un demócrata. El legislador dice, bueno, esta hipótesis lo tenemos que trabajar desde este lado, entonces mete a la proporcionalidad como indicio de racionalidad. El caso que daba el doctor Tenca. Supongamos que uno viene y un niñito viene a uno y yo pongo un caso. Supongamos que yo voy caminando por la calle, fíjense, no es casual nada en el código. Yo voy caminando por la calle y viene un tercero y dice, ahí va el coimero de Loma de Zamora. ¿Cómo te va, coimero? Hay agresión de parte del otro y obviamente manifiesta injuria. ¿Tengo yo el derecho a pegarle una trompada para hacer cesar la agresión? Cualquiera diría que sí. Y la colisión de intereses no son del mismo valor. Razón por la cual esta palabra, ahora, uno diría, che, parece que estuvo bien. ¿Qué diríamos? Cuando lo vemos, la falta del respeto, insisto con esto, mi cultura machista me lleva a decir la falta del respeto a la mujer, o sea, la falta del respeto a la persona. La falta del respeto amerita o da lugar a que uno quizá responda con lesiones leves o con lesiones graves de no bestial entidad. Y sí, ahora supongamos que uno dice, mira, ahí va el coimero de Loma de Zamora, saca una 9 milímetros y se le descarga en la cabeza. Alguno diría, esto es legítima defensa, esto es cualquier cosa, porque no es racional la forma en que repele la agresión. Entonces, cuando vuelvo al tema, me dicen, che, y con un arma de juguete. Si yo me anoticio que el arma es de réplica, un arma de juguete, me parece que no puedo poner en peligro la vida del otro porque mi vida no corre ningún riesgo. ¿Sí? Luego, si yo desconozco que el arma es de juguete y creo que el arma es real y repelo la agresión, creo que estoy en legítima defensa y por ahí podría estar
si, en una situación que castiga el artículo 35, pues guarda con esto, cuidado chicos con esta cuestión. Tanto el artículo 35 como la emoción violenta quizá tengan poca pena, pero son castigos. Y nosotros damos una materia o trabajamos en una materia que es última ratio. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, yo cuando le doy a ustedes, le digo, che, algunos de los que cruzan conmigo, ¿no? Ustedes tienen que saber, cuando vienen a estudiar penal law, nosotros le decimos, bueno, primero lo primero tienen que saber es derecho constitucional. Ese es el más importante. La materia que yo no es la más importante de la facultad, ni de casualidad. Eso no quiere decir que no haya que estudiarla, no haya que estudiar. Entonces decimos, bueno, número 1 hay que estudiar derecho constitucional. Número 2, derecho penal 1 y después venimos nosotros. ¿Y por qué decimos esto? Por el carácter de última ratio. Nosotros... perdón. Que vaya redondeando ya. Tenemos una costumbre de entender la impunidad, la pena baja con la impunidad. Cuando la realidad es que una pena de baja entidad puede ser que uno pierda lo único que pudo hacer en su vida, que comprarse una casa. Bien, doctor. Perdón, Claudia, que me extendí con el Sí, no, me ha contestado como 4 o 5 preguntas que me hicieron en el chat de la racionalidad, bueno, que otras habían preguntado otras personas como, bueno, Nadia, Juan, Julieta. Voy a hacer una pregunta más al doctor Tenca para que no sea extenso, porque ya llevamos bastante tiempo, así que le voy a hacer una pregunta más, doctor Tenca, que tiene que ver con el caso Ríos, que bueno, también en el chat muchísimas preguntas de interesados, porque bueno, usted habló de este tema. Y Gabriela Fontella, junto con varias personas más, preguntan, ¿se analiza el caso de la peligrosidad del contexto en el caso en particular? Y se conforme el fallo Maldonado. Por el caso Ríos, el tiempo de la tortura que sufrió el jubilado, la superioridad de intervinientes y que la agresión ilegítima no había concluido. Para el doctor Tenca. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctor. No, pero el tema es exactamente el mismo, o sea, porque la peligrosidad se da mientras dure la agresión. O sea, tengo que reiterar un poco lo mismo. Lo que sucede es que también los medios de comunicación, los defensores, como lo hubiera hecho yo si lo defendiera, hacen hincapié, digamos, extienden el tiempo de la tortura o del peligro y demás a lo que ya había dejado de serlo, que es cuando el delincuente se puso en fuga. O sea, no se traslada una cosa a la otra. ¿Cuál es el peligro? De hecho, la víctima, porque acá hay un punto, y no quiero extenderme, pero que también he escuchado a los medios decir, no, si es víctima no puede ser victimario. Esto es una cosa absolutamente absurda. Uno puede ser víctima e inmediatamente ser victimario en el derecho penal. Es decir, no es que uno es víctima y por ser víctima solo tiene el rol de víctima. Uno es víctima y puede ser victimario. O sea, y en este caso se ve claramente, la persona es víctima de un delito, cuando termina la agresión, termina de ser víctima y pasa a ser victimario cuando sale a la casa quien hasta hace un rato era el victimario, era la víctima. O sea, todas las circunstancias para analizar respecto a la pluralidad de atacantes, al temor, a la noche y demás, a que sea dentro del domicilio, se da para analizar la racionalidad y la necesidad. Todo eso se analiza en ese momento. Ahora, cuando termina la agresión, esas cosas no se traspolan al otro. No puedo traspolar a 100 metros de lo que pasó y 10 minutos después lo que pasó antes en la casa. O sea, ese es el equívoco que hay respecto a extender lo que pasó en un momento a otro. Son dos circunstancias totalmente diferentes, son dos momentos totalmente diferentes y son dos roles totalmente diferentes. A mí me roban en mi casa, soy víctima y el que me roba es victimario. Si yo lo sigo, terminada la agresión ilegítima, y lo mato en una circunstancia en la cual no hay legítima defensa, pasé yo de ser víctima a victimario y el delincuente de ser... El delincuente está mal, porque no hay que... porque el derecho penal castiga conductas y no modo de ser. Quien cometió el delito pasa a ser víctima. Es extremadamente sencillo esto. Bien, muchas gracias, doctor Tenca. Bueno, voy a
cerrar, voy a darles unas palabras respecto de, fue una hermosa conferencia, se han hablado del tema que fue apasionante, la legítima defensa, que podríamos estar discutiendo y hablando porque en la sociedad, hoy por hoy, estamos todo el tiempo en los medios y en todos lados. Y como dijo el doctor Fernández también en su momento, los jueces también, por suerte, yo soy juez correccional y no estoy en juicio por jurados, que sería bastante difícil la situación, pero sí me ha tocado resolver como juez causas de exceso en la legítima defensa, de temas muchos que se preguntaron acá en el chat, que se hablaron, y la verdad que es un tema para seguir en otra. No saben la cantidad de preguntas, agradecimientos tanto al doctor Fernández, al doctor Tenca, en el chat más preguntas, pero podríamos estar toda la noche acá. Así que le voy a dar la palabra a la decana y agradecerles por esta conferencia. La verdad que fue un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia Dávalos. La verdad que coincido totalmente con tu cierre. Agradecerle al doctor Roberto Fernández, al doctor Adrián Tenca. Ya acá me agendé que en la próxima charla que vamos a organizar para dar continuidad un poco a esta serie que estamos iniciando estaría orientada en la emoción violenta, porque vi que es un tema que despertó inquietudes, así que en pocos días vamos a hacer una serie, si les parece. Después podemos ir viendo de darle continuidad a este tema, seguramente después podemos también ir a alguna de juicio por jurados. Lástima que no podamos hacerla en nuestra sala de juicios por jurados, nuestra hermosa sala que tenemos en la facultad. Agradecer a todos los presentes, a todos, a todas, a los profesores, a los estudiantes. Seguiremos conversando, comunidad de la universidad, y agradezco a todos su presencia. Muchísimas gracias. 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 Hasta luego, muy amable a todos. Gracias.